Capítulo 72. La serpiente del extraño. Hay una historia que se ha ido transmitiendo de generación en generación en mi familia. Es una situación que les tocó vivir a mis tatarabuelos cuando vivían en el campo. Ellos residían en un municipio en el interior del estado de Jalisco. Mi abuelo trabajaba en el campo toda la mañana, regresaba por la tarde para comer y luego volvía al trabajo y al atardecer, cuando ya caía el sol, regresaba a casa para finalizar la jornada del día. Por aquellas zonas, de vez en cuando, pasaban turistas para visitar una localización con haciendas muy antiguas. En una ocasión, mientras el tatarabuelo trabajaba, pasó un hombre a caballo cerca de él. Se acercó y desmontó. Le preguntó si conocía la zona, a lo que mi tatarabuelo respondió que sí, que toda su vida había vivido ahí y que no había tramo de tierra que no conociera. Es que me interesa alguien que pueda guiarnos por estos lugares mañana, ya que traeré un grupo de personas que están visitando zonas antiguas. Mi tatarabuelo se mostró renuente, ya que su fuente de trabajo era el campo, y no podía descuidarlo para andar como de guía turístico. El hombre le dijo que le pagaría bien, que por el dinero no se preocupara. Después de pensarlo, mi tatarabuelo accedió. Llegaron a un acuerdo y se despidieron. Al día siguiente ahí estaba el hombre a caballo, con un grupo de alrededor de 7 personas. Todos tenían apariencia de personas normales. Se saludaron y presentaron a mi tatarabuelo José como la persona que iba a guiar la excursión. Luego de unos minutos, ya todos montados sobre caballos, emprendieron el camino. Al llegar a un riachuelo, mi tatarabuelo José dio la indicación de descender para que los caballos descansaran y tomaran agua, y además aprovechar de comer lo que ellos habían llevado para el trayecto. Mientras comían, pudo notar que el hombre, que lo había buscado ayer, tenía en las manos una cajita pequeña, a la que no le quitaba la atención. Todo el rato estaba tomándola entre sus manos, y no la soltaba por nada del mundo. Le pareció extraño, pero no dijo nada. Retomaron el viaje y llegaron a su destino. Estuvieron un par de horas, checando las locaciones, y realizaron el regreso sin ninguna clase de problema. Llegaron hasta la casa de mi abuelo, y ahí mismo descendieron tanto mi tatarabuelo como la persona que lo había contratado. Se reunieron y la persona, además de pagarle el dinero convenido, también le hizo una pregunta. José, ¿te gustan las mascotas? Sí, tengo un perrito en mi casa. Bien, entonces te gustará este regalo. Sacó de su bolsa la cajita esa y se la pasó. Luego de esto, le dio la mano, montó en su caballo nuevamente y se retiró al lado de los otros que conformaban la expedición. José se quedó de pie, viendo cómo se alejaban a lo lejos. Volvió a ver la caja que le había pasado a aquel personaje y la abrió un poco. Allí pudo notar que era una serpiente pequeñita. Se sintió raro, pero la volvió a tapar. Después de esto entró en su casa. Ya adentro, le contó a mi tatarabuela lo que había pasado durante el día, sobre el viaje, la gente que iba en la expedición y el regalo tan extraño que le había dado aquel hombre. ¿Pero la vas a conservar? Sí, me dijo que era inofensiva. Sirve que atrapa a los ratones o cualquier bicho que quiera picarnos. Con este argumento la serpiente fue aceptada en la casa y pasó el tiempo con normalidad. Antonia, mi tatarabuela, quedaría embarazada y mi abuelo, como siempre, trabajando de sol a sol. En la casa todo transcurría con normalidad. Los achaques propios del embarazo llegaron tarde, así que fueron meses relativamente tranquilos para Antonia. La serpiente había estado creciendo demasiado. Había pasado de tener el tamaño de un ratoncito a ser prácticamente igual de larga que un perro de talla mediana. Se llegó el día en que la fuente se rompió y tuvieron que ir al hospital. 2 días después salieron de ahí con rumbo a su casa, con la nueva integrante de la familia entre sus brazos. Los primeros meses fueron de dormir poco en casa. La bebé despertaba varias veces por la noche y se turnaban para levantarse a verla. Mientras todo esto pasaba, la serpiente crecía más y más. Empezaba a verse casi del doble de su tamaño.
Ya había empezado a correrse la noticia de que estaban desapareciendo gallinas de las casas cercanas a la casa de mi tatarabuelo. A pesar de que llegaron los rumores hasta los oídos de José, no le dieron mucha importancia. De hecho, se especuló que lo más seguro es que fueran ladrones de paso, ya que años anteriores hubo días en que forajidos pasaban y robaban gallinas o cerdos. Los vecinos decidieron montar guardia por las noches, ya que ahora no solamente era uno el afectado, sino que cada día a más vecinos les faltaban animales de sus corrales. No fue sino hasta una noche en la que el vecino, de la calle a espaldas de la casa de mi tatarabuelo, alcanzó a ver algo en el árbol frente a su casa. No se notaba muy bien, pero entre las sombras alcanzaba a ver algo que se movía por el árbol. Y no solamente eso, sino que además lo sacudía de tal manera que podía notar que la talla de esto que ocupaba las ramas era bastante voluminoso, era pesado. Después de unos breves segundos, usó una de las ramas para acceder al techo de la casa que le quedaba cerca. El señor corrió para alertar a su vecino de enfrente sobre esto que estaba pasando. Entró en su casa y los dos subieron a la azotea. Allí vieron a aquel espantoso ser. Vieron que era, de hecho, una serpiente enorme. Su largo cuerpo brillaba a la luz de la luna. Estaba enrollándose. En la boca tenía una gallina. Empezó a avanzar hacia atrás. Esto una vez que vio al par de hombres acercándose a ella. Ella se escurrió por un borde y escapó. La arrojaban piedras, pero al parecer no lograron darle con ninguna. Ahí supieron que no eran personas quienes estaban robándose las gallinas, sino que era esa serpiente que vivía en la casa de José. Al día siguiente, a primera hora, estaban afuera de su casa. Llamaron a la puerta y abrió Antonia. Buscaban a José, pero ya no estaba. Había salido muy temprano a trabajar. Vecina, anoche vimos a tu serpiente. Estaba comiéndose una gallina y la vimos él y yo. No está José. Vengan más tarde y hablen con él. Se fueron los hombres y Antonia cerró la puerta. Fue a tomar a su hija, quien recién había despertado, y la tomó en brazos. Llevó el cesto de ropa al patio, y allí la vio. Estaba en un rincón. Parecía estar descansando. En cierto momento en que la perdió de vista por estar teniendo la ropa, y al volver la vista a ella, ya no estaba. Miró en todas direcciones, pero no la vio. Pensó que quizás se había subido a la barda, que es lo que generalmente hacía, pero no. Un ladrido la sacó de sus pensamientos. Era Luna. Se giró en dirección a la puerta de su casa y allí notó a la serpiente acercándose a la cuna de la bebé. Luna estaba plantada de frente a ella en actitud defensiva. La serpiente seguía avanzando lentamente y no se detenía. Se irguió un poco y atacó a Luna. La enrolló y empezó a devorarla. Ella, con mucho miedo, se acercó a la cuna, tomó a su niña y salió corriendo. Fue a la casa de enfrente a resguardarse y a esperar a que regresara José, quien ya no debería de tardar, pues faltaba poco para la comida. Al llegar, le hizo señales para que no entrara a la casa. ¿Qué pasa? José, la serpiente. La serpiente se comió a Luna. Se la comió José. ¿Qué? Luna fue devorada por la serpiente y casi se come a nuestra hija también. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. José se fue hacia atrás. Le había afectado la noticia. Su hija había estado en peligro y su perrita había sido comida por la serpiente. Salió de la casa pidiéndole que se quedara resguardada ahí. Fue rumbo a la casa de un par de amigos suyos, esto para pedirles ayuda. Al poco tiempo volvieron y entraron en la casa. Iban con machetes en las manos y estaban dispuestos a terminar con esta bestia. No es exageración si digo que hasta la medianoche pudieron terminar con la serpiente. Mi tatarabuelo contaba que por más machetazos que le propinaban, no podían perforar la piel de la serpiente. Era muy gruesa y resistente. Casi a las 12 de la mañana salieron exhaustos y bañados en sangre. Los machetes que blandían estaban ya sin filo. Antonia salió y abrazó a su esposo.
La noche la pasaron en casa de uno de los vecinos y al día siguiente entraron en su casa y limpiaron toda la sangre y vísceras de la bestia. Desde ese día, mi tatarabuelo jamás volvió a recibir regalo alguno y compraron un perrito para que protegiera la casa tal como lo hizo Luna. Este fue mi relato.